sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Hola, muy buenos días. Hoy, 30 de septiembre, le damos la despedida de este mes y ahora sí entramos como en la recta final del año. Y al entrar en la recta final del año, aunque honestamente, por lo menos mi opinión personal, un cambio de año es un cambio de número. Uno puede empezar a hacer cambios del 30 de septiembre al 1 de octubre o del 31 de mayo al 1 de junio. Pero lo cierto es que los símbolos tienen lo suyo y en toda cultura humana, en los tiempos, los calendarios y los símbolos son momentos que pueden significar reflexión y que pueden significar cambio. Hoy nuestro tema: en el último trimestre del año, imagínate qué bonito que trabajaras octubre, noviembre y diciembre para cerrar el año sin cargas emocionales. El perdón como herramienta de libertad emocional. No tanto es como para podernos ir a comer la pierna de chancho el 24, los tamales en diciembre, ahí todos, ¿verdad?, hinchipinches. No es tal vez ese el sentido, pero sí tal vez para empezar a resolver ese tema, esa rencilla, sea que se restaure la relación o no, porque no todos los procesos de perdón implican restauración, pero por lo menos para terminar el año más liviano, más liviana. Bueno, los procesos de perdón toman tiempo. De eso y más vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes nos vamos a ir con nuestro queridísimo amigo, el doctor Gilbert Carazo, a nuestra sección Confía en Vos, cómo salir de ciclos de culpa innecesaria, y venimos para entrarle de lleno a nuestro tema. ¿Cómo se sale de esa culpa innecesaria que a veces estamos cargando? Bueno, tenemos que recordar que la culpa es una emoción válida y necesaria cuando hemos cometido errores que nos invita al cambio. Entonces, hacer conciencia y hacer cambio nos va a ayudar a vencer la culpa cuando vemos que hemos mejorado en un área. Por otro lado, hay errores que hemos cometido que no tuvieron maldad, simplemente no tuvimos mejores herramientas, y podemos recordar esto: hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en ese momento de mi vida. De manera que la culpa no sea más grande de lo necesario. Perdonarnos es un acto de amor propio. De hecho, como elemento de la autocompasión, recordemos la amabilidad conmigo mismo, conmigo misma, como la tengo con personas a las que quiero. Si una persona a quien amo mucho cometió un error, ¿vendría yo a hacer leña del árbol caído o tendría compasión y amabilidad para ayudarle a levantarse? Así como lo haría con ese prójimo, hacerlo conmigo mismo es autocompasión y nos ayuda a salir de la culpa. Por entrarle a nuestro tema de fondo está aquí la doctora Mónica Segura Córdoba. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Rafa, y bueno, agradecida de estar hoy con ustedes también. ¿Qué tal las vacaciones? Bien disfrutadas. Y tenemos también en vivo a Gilbert Carazo y a Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Gil? ¿Cómo estás, Silvita? Muy bien, pura vida, saliendo de unos resfríos, un resfrío que tuve hace poquito, entonces ya recuperado, ya de nuevo. Estoy súper contento de estar por acá. Sí, estas gripes están terribles, ¿verdad? Sí, muy contenta de estar aquí con ustedes hoy, cerrando mes con este tema tan bonito. Sí, y yo pienso que, vean, cuando pensamos en este tema, ya uno escucha, por ejemplo, todos los programas de televisión, cómo anticipar aguinaldo, cómo prepararse para los gastos de final de año, qué hacer en términos, ¿verdad?, de ajustes financieros porque caen platillas, ahorros navideños y demás. Pero está la economía emocional. Y hay gente que hoy casualmente tenía una conversación con alguien y decía, es que cada diciembre para mí tiene una representación muy pesada porque me acuerdo de... Y yo le decía, pero eso pasó hace más de 10 años. Y no quiero minimizar lo que esta persona siente y piensa, pero un poco en una visión como más realista, más pragmática. La otra persona que vos no soportás, que decís que te arruinó la Navidad, posiblemente, ¿verdad?, pasa mejores Navidades que vos. Y entonces, al final uno se friega la existencia. Por eso me pareció bonito proponerles el tema de, bueno, mañana empieza el último trimestre del año. Y en la economía emocional, hablar de procesos de perdón deja grandes réditos si uno se lanza a esto, Moni. Sí, definitivamente creo que es un tema que nos da la oportunidad de caminar más ligeros, ¿verdad? Yo creo que la vida tiene sus cosas pesadas por sí solas, como para uno cargar cosas que uno tiene
la capacidad de aprender a resignificar o a canalizar o hasta dejar ir. Y yo creo que el perdón, algo que tal vez muchas personas creen, es que tengo que sentirlo, que tengo que tener las ganas. Y al final tenemos que darnos cuenta que el perdón es más un acto consciente de qué quiero conseguir a través de esta decisión, ¿verdad? Que es una decisión que elijo, no para justificar o para creer que yo tengo la razón o que la otra persona tal vez lo merezca o no, sino es un acto más propio, individual, para yo caminar ligero, pero que tengo que sostenerlo todos los días, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que sostenerlo todos los días? Porque tengo una memoria que me va a recordar cosas que tal vez no quiero, pero que yo decidí dejar ir para avanzar y no quedarme ahí en ese episodio de la vida. Sí, recuerden que se me escapó decirles que estamos a través del 93.1 FM, también en la señal de San José TV y en vivo en este momento también en YouTube y Facebook como FIDECR. Entré a la transmisión de FIDECR y dejarnos tu comentario en vivo. Y es que no es un evento, ¿verdad? Ahorita que escuchaba a Moni, a veces pasa esto, que la gente le dice a uno, es que no siento el perdón todavía, ¿verdad? No es un evento que ocurre de la noche a la mañana, no es algo que podemos agendar para mañana, ¿verdad? Mañana yo voy a sentir el perdón. Es un proceso y es un camino que hay que transitar, que hay que vivir, en el que hay que hacer duelos, en el que hay que aprender a sentir las emociones, que a veces son bonitas, otras no tanto, y caminar ese camino pues a veces no es fácil, pero tampoco es fácil cargar con tanto dolor, ¿verdad? Tampoco es fácil dejarse todo eso, como decía ahorita Rafita, 10 años uno trayendo al presente esos eventos dolorosos, ¿verdad? Entonces, el camino hay que hacerlo, sí o sí. Nosotros somos los que tenemos que decidir si queremos dejar ese bulto de piedras a un lado para que sea más liviano caminar por ese camino, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo con esta idea de que el camino hay que hacerlo. Sin embargo, pareciera que tenemos que devolvernos a rectificar esta idea. ¿Por qué lo digo? No sé si lo han visto o si han escuchado, pero en la actualidad, con los mensajes que tenemos de amor propio y de autocuidado, que son muy importantes, pero si nos excedemos a un extremo de vernos solo a nosotros mismos, podemos caer a veces en una visión más que sana, sino egocentrista, donde ideas como usted tiene derecho a no perdonar, usted tiene derecho al odio, y esto lo he escuchado de colegas, honestamente, de profesionales en psicología, más bien defendiendo, dice, yo soy defensora del odio y de no perdonar, del rencor, porque es parte de procesar el dolor. Entonces, cuidado con esto. Por supuesto que cuando nos han herido, nos han hecho una injusticia, nos han roto el corazón, tenemos todo el derecho a sentir dolor, a sentir enojo incluso. Y vivirlo y procesarlo es parte, ¿verdad? La ciencia psicológica nos invita no a negar, sino a vivir esas emociones difíciles. Pero de eso a decir, abracemos el rencor, abracemos el odio, no perdonemos, como que se nos está yendo la mano, de nuevo, en esta visión de que yo y mis derechos y validarme. Bueno, sí, pero es que la pregunta es ¿qué genera eso en mí? Y es la pregunta más importante. Más allá de mi visión filosófica, de vida, de validación, la pregunta es ¿qué genera? Porque en psicología, ¿qué es sano y qué no? En realidad es hasta debatible algunas cosas. La pregunta es ¿cómo me afecta? Yo no he visto a ninguna persona en el mundo que la falta de perdón le afecte positivamente, le dé más paz ni más calidad de vida. Entonces casi que tenemos que volvernos a rectificar esta idea. Perdonar está bien, es necesario, y no es un favor que yo le hago a la persona que me hizo daño. Veámoslo así, es un favor que me hago a mí mismo. Es curarme yo, es estar bien yo. Pero bueno, implica así un acto de salir un poquito de ese egocentrismo y poder aceptar que hay cosas malas que me hacen y que me pasan y debo reponerme, aunque implica una resignación que es difícil de digerir. Sí, ayer casualmente hablaba con don Milton Rosales Gil un poco en esa línea porque estábamos hablando de autocuidado emocional en una época donde hay exceso de todo. Exceso positivo y exceso negativo y además sobrecarga. Entonces yo miro con mucho respeto, pero me río porque ¿verdad? Hoy sale alguien diciendo que hay que levantarse a las 4 de la mañana y hay otro que dice que es mejor acostarse a las 12 de la noche. Hay gente que dice que hay que frotarse la nuca con ajo, ¿verdad? Y hay gente que dice que el ajo te va a dar cáncer. Entonces, qué difícil construir criterios en una época donde hay exceso de información.
Pero desde la neuropsicología y combinando algo que se llama terapias de aceptación y compromiso, hay una forma muy bonita de entender el perdón que no da consuelo, pero es muy práctica. Mónica me pregunta por qué mi papá se fue. Porque no quería estar aquí y porque decidió irse, por eso se fue, no tiene nada que ver con vos. Pero yo me pregunto, no se pregunte porque no hay respuestas. El perdón es entender un hecho, porque cuando yo le digo a mi corteza prefrontal algo que no es real, vamos a tener hiperactividad de la amígdala y la hipófisis, que son dos glandulitas que están acá, y se van a poner loquitas y van a segregar más norepinefrina, más cortisol, y entonces no voy a tener consuelo. Pero si yo digo, bueno, ¿y qué es perdonar? Entiendo que mi papá se fue, acepto que no depende de mí y tengo que aprender a vivir con quienes estoy al lado. Entonces desarrollo pensamiento lineal. Claro, teóricamente suena divino, no es tan sencillo, pero yo creo que eso es el perdón, o sea, dejar pelear con la realidad. Es muy feo que él no esté, pero no está. Pero también es una invitación a poder ver los otros beneficios o bondades que la vida te ofrece y no solo quedarse en el vacío o en la ausencia de algo, ¿verdad? O en la herida. Y a veces creo que desde esa terapia de aceptación, ¿verdad? Nos invita a ser comprensivos con uno mismo también. ¿Qué me beneficia quedarme en un diagnóstico, de una descripción continua de algo que me pasó? ¿Qué beneficios ya tiene esa descripción? Y creo que es ponernos más bien hacia dónde quiero ir, y es proponerme alternativas. Y yo creo que cuando uno logra como narrar y comprender la situación, qué importante es más aprender a desarrollar alternativas de solución para uno estar mejor, porque al final, y eso, ¿verdad? Tefi lo dice mucho, nuestra compañera, amiga y colega, a un adulto no se le abandona, un adulto es capaz de poder entender lo que está pasando y cambiar y ofrecer también apoyo y ayuda y no quedarse ahí como una víctima. También somos capaces de poder generar cambios. Sí, es que nos quedamos pegados en esos eventos pasados, ¿verdad? Que lo que nos generan es esa desgaste de energía vital. Yo siento como que hace un rato Rafa hablaba del ahorro de energía, ¿verdad? Y cómo queremos llegar a fin de año. Yo siento que cada evento de estos que nosotros volvemos a vivir y vivir todos los días nos hace gastar energía que podríamos aprovechar en nuestro presente, proyectos, metas, otro tipo de relaciones, qué tipo de personas quiero tener a mi lado. Bueno, esos amigos se fueron, sí, aceptación, como decía Rafita, se fueron, pero hay miles de personas en este mundo que podemos conocer, que podemos, ¿verdad?, disfrutar incluso otro tipo de vínculos, que fulano me abandonó. Bueno, todo depende de cómo lo queramos ver, ¿verdad? Esa persona decidió irse, yo respeto la decisión y me enfoco en mí, pero es que se trata de esto, de que la energía esté en nosotros, de que la ahorremos así como ahorramos para el aguinaldo, para los regalitos y las compras de fin de año, y incluso como cuando el teléfono se nos va a descargar, ¿verdad? De esa forma, cuidar nuestra energía y concentrarnos en nosotros y no en lo que está haciendo Gil afuera y todo lo feliz que el Gil y yo aquí amargada en mi casa, ¿verdad? Entonces, decía Rafa, en la teoría suena lindísimo, en la práctica pues no es que sea fácil. Y mencionaba Silvia también que es un proceso, y creo que sí, hay que entenderlo como tal. El perdón, 1, es una decisión que tomo, y 2, se da en proceso. No dan ganas de perdonar a quien me ha hecho daño. Yo decido hacerlo. Pero cuando digo que es en proceso es porque puede que me lleve tiempo. Y en ese tiempo, cuando venga un recuerdo o cuando vea algo a la persona o me contaron algo a la persona o le vi en Facebook feliz de la vida y yo siento que ese colerón, cada vez que venga un pensamiento o una situación donde siento dolor o enojo, puedo hacer 2 cosas: alimentarme y decir, uy, sí, desgraciado, ojalá que lo parta un rayo, o la otra narración interna donde yo me digo, bueno, yo decido perdonar a fulano por este dolor que todavía hoy me genera, una y otra vez, y si tengo que hacer esa narración, esa decisión de perdón 10, 20 o 100 veces para que deje de doler, lo hago todas las veces, y ahí va el proceso, ahí está la decisión y el proceso. Está bien que no a la primera que yo decido perdonar ya se me quitó el dolor para el otro día, pero sí voy como desasociando el recuerdo o la idea de esta persona a tanto dolor, y ahí necesito hacer un trabajo también con ese debate mental.
Un saludito a Katia Porras, que está con nosotros, que pone algo que ya lo vamos a leer. También Ana Lorena, recordar FideCR en Facebook para que nos hagas tu comentario. Katia Porras dice algo que me parece muy interesante. El perdón, si no es sincero, no sirve de nada. Entonces pienso en dos dimensiones. ¿Cómo sé que Gil está siendo o no sincero? Porque yo he escuchado cosas como, una sabe, Mónica. Yo lo he visto. Cuando me estaba hablando, veía para el otro lado, ¿verdad? Ok. Yo creo que lo único sobre lo que tenemos control es sobre mi sinceridad. Sí. Cuando yo te dije a vos, Moni, perdón, Gil, perdón. Nada más. Si la otra persona, yo trato de tener una visión muy pragmática de la psicología. Entonces, Silvia me dijo que le gustó la blusa, pero en ese momento arrugó la cara. Yo me voy a quedar con lo expresado, con lo verbalizado. Porque pudo haber arrugado la cara, porque tuvo un retortijón, porque tuvo una punzada en el ovario, ¿verdad? Sí, porque total. Está en su periodo. Porque en ese momento frunció la panza, porque hoy, ¿verdad? Su colon anda traicionero, no sé, por 10,000 cosas. Yo creo que da mucha libertad quedarnos con lo expresado y luego evaluar la coherencia entre lo expresado y lo actuado. Y entonces yo creo que así uno puede medir si ese proceso de perdón me trae beneficios o no. Porque si alguien me dice perdón y él sigue actuando de la misma manera, eso no es falta de sinceridad, eso es incoherente. Entonces, ¿para qué vamos a desgastarnos? Yo creo que cuando uno perdona y entra en esa parte relacional, no solamente es un tema tangible de buscar la evidencia que está haciendo los cambios para no repetir eso, sino también no podemos eximir otra parte, la confianza que tenemos que volver a depositar, ¿verdad? Y eso pienso mucho en temas de infidelidad, que uno dice, me pido perdón, pero no sé si fue porque tenía miedo a ir a que no, ¿verdad? Que lo echara o a esto. No porque lo agarré. O porque, exacto, no sé si fue sincero. Y indistintamente, como en este caso que estoy ejemplificando, en otros, cuando uno tiene que perdonar a alguien, no solamente es un tema de estar evidenciando la congruencia, como dice Rafa, sino también no me exime a mí a dar otra vez una nueva cuota de confianza. No va a ser igual que la anterior, correcto. ¿Hay una memoria ahí presente? Exacto. Pero tengo que desarrollar esa decisión también en el proceso, porque a veces digo, quiero creerle, pero a mí no me la vuelve a hacer. Y está uno en ese recuerdo, en ese juicio, en esa reclamadera, en eso de que miro, entonces tampoco el perdón se va a disfrutar al 100%, y eso no es fácil, pero requiere también que seamos conscientes que mi perdón no exime la confianza que tengo que volver a depositar en alguien, y eso es parte del proceso. De lo contrario, ¿qué pasa si no es congruente? ¿Qué pasa si me pidió perdón pero me sigue lastimando? Ya yo tengo que tomar una decisión, pero ya es un tema más de autocuidado. Para mí es muy importante cómo me quiero sentir, ¿verdad? Y pensando en el ejemplo que nos ponía Rafita, bueno, y si arrugó la cara, yo me quedo con lo que yo hice. Yo compré la blusita, me pareció bonita, pensé que a Mónica se le iba a ver bonita, y bueno, y si a Mónica no le gustó, le puedo decir que tiene derecho a cambio y hasta ahí, porque ya no puedo controlar cómo Mónica se sienta o qué piense, si pensó que la compró en el chino o en la tienda más cara, ¿verdad? Sí, y perdona que te atraviese el caballo. Y ahora que decís, bueno, le compro la blusa y le doy de la boleta de cambio. El lunes en la revista estábamos hablando de por qué no hablamos con la verdad. Y entonces Mónica dice, ay, no, está divina. Ay, no, qué dicha que me compraste la boleta de cambio, porque sí, ¿sí? Amarillo no es lo mío. Sí, ¿verdad? O este cuellito, prefiero ir a buscar otro, porque a veces nos da ese miedo a la no aceptación o a la no validación, ¿verdad? Entonces a todos le andamos diciendo que sí, pero nos quedamos con esa sensación. Entonces vuelvo a la idea de cómo me quiero sentir, ¿verdad? Quiero sentirme triste, frustrada porque a Mónica no le gustó la blusa y Mónica me hizo una mala cara, o yo quiero sentirme satisfecha con lo que hice y con eso me quedo, ¿verdad? Entonces, si transitamos nuestra vida desde ahí, ¿cómo me quiero yo sentir? ¿Cómo quiero pasar mi día? ¿Cómo quiero recordar este regalo que le di a Mónica? Yo creo que nos devuelve a nosotros y no queda la energía en la otra persona, que además nosotros no podemos controlar lo que pasa afuera, solo lo que está pasando dentro de nosotros. Escuchando estos ejemplos me hace pensar que hay como muchas situaciones de perdón, pero hay como dos grandes tipos. Sí. La situación en que la persona se disculpa y continuamos con la relación,
Y está la situación en la que alguien me hizo daño y se fue de mi vida y no hay disculpa, no hay un remiendo, me toca a mí perdonar y soltar. Entonces, en estos ejemplos donde la persona sí sigue, donde, ¿verdad?, me fue infiel, me hizo daño, me pide perdón y cambia, es un proceso, reconstruir la confianza, no va a ser de un día para otro. Pero en ese proceso sí hay que tener mucho cuidado. Tal vez nosotros que atendemos, incluso parejas, lo vemos mucho. Hubo una infidelidad o hubo alguna agresión o un tema con el alcohol y la persona promete el cambio, entonces se trabaja en el perdón, pero recae. Entonces, promete el cambio, trabajamos en el perdón, pero recae. Como decía Mónica, hay un punto donde también perdonar implicará no solo dejar el resentimiento y no tratarlo mal, pero a veces podría implicar perdonar de lejos y tomar esa decisión de establecer un límite de no voy a permitir que esto pase 5, 10, 15 veces, que lastimosamente tal vez son cosas que antes ocurrían, relaciones donde había agresión, mentira, adicción, infidelidad, y bueno, en esa, yéndonos un poco para atrás, casi siempre era de parte de los hombres, la verdad, y las mujeres permitiendo esto y quedándose en relaciones de largo plazo, sufriendo. Recordar esto, que el perdón no implica que tengan que quedarme. Si una situación ya es un patrón repetitivo, insano, dañino, irnos, muchas veces es la decisión de amor propio y hasta de amor en la otra persona. No significa que lo odio, significa que desde el amor yo no puedo estar con usted en una relación sana, entonces lo suelto. Hay que saber cuándo irse y cuándo es no sé qué hago. Bueno, ahí donde a veces el apoyo terapéutico nos puede ayudar a tomar como decisiones basadas en una conciencia profunda, ¿verdad? Porque a veces por falta de conciencia más bien dejo pasar mucho. Otras veces tal vez más bien fui intransigente, no tuve flexibilidad. Si no sé cuánto perdonar, si no sé cuánto quedarme o cuándo debería irme, buscar ayuda es válido y hay que hablar. Porque también muchas veces perdonamos y ya no le cuento a mi familia, ya no le cuento mejor a mis amigas, porque si le cuento que otra vez me pasó, que otra vez me mintió, que otra vez me dio vuelta, ya van a decir, ay no, qué bárbara, que seguís perdonando. Pero no hagamos eso de no contar, aunque dé vergüenza, aunque dé pena. La vulnerabilidad de contar nos va a ayudar a tener una red de apoyo, una multitud de consejos de gente que nos quiere, incluso terapéutico, para tomar decisiones que son difíciles. Debemos perdonar, pero no siempre debemos quedarnos en la relación. Y no a costa de uno también. Y pienso mucho en esas enseñanzas que tienen sabiduría, pero tal vez a la hora de aplicarlas no las interpretamos bien. Cuando uno dice que si alguien te diera una mejilla, pon la otra, que hay que perdonar, ¿verdad?, 70 veces 7, no se trata de que es un principio. ¿Cuál es el principio? Trata de que tu voluntad se dirija a buscar la paz siempre, en medio de todo. Sin embargo, no se trata de que vivas en un patrón donde haya agresión o vivas o mantengas o permanezcas en un riesgo constante. Y yo creo que a veces quedamos en ese ciclo de perdono y perdono, pero sintiéndonos mal, sintiéndonos miserables. Y uno dice, también estoy ahí, pero qué infelicidad guardo permaneciendo ahí también. Y no es que estoy invitando a perdonar y a irse, es entender que es parte del tema también. ¿Cuál es la diferencia de perdón y reconciliación, verdad? Porque a veces nos quedamos ahí solo en el perdón creyendo que tenemos que también permanecer. Sí, la reconciliación sí o sí implica el perdón, pero el perdón no necesariamente implica la reconciliación, porque yo voy a perdonar a Gil, pero decidí tomar una distancia, las cosas nunca volvieron a ser iguales, ahí nos vemos, en vez de las bodas, 15 años y funerales, nos saludamos con cortesía, pero no vamos más allá. Un saludito a Solemena. Stephanie Delgado dice, bendiciones, me siento mal y sola porque he pedido ayuda solidaria y está pasando una muy mala situación, entonces trata de canalizarla a través acá de la recepción de Fides, tal vez haya algo que se pueda hacer directamente por vos y te conecten con el tema de la pastoral social y estas cosas, ¿verdad? Para que te puedas dar una mano. Quisiera volver a este tema de reconciliación, porque a veces se piensa que es como a medias. Sí. Y tal vez con un amigo, un compañero de trabajo, se diluye, pero cuando es tu hermana, cuando es tu papá, cuando es tu mamá, y pues siempre hay días de la madre y hay días del padre y este tipo de cosas, entonces qué difícil, porque entonces Silvia organizó un almuercito, Mónica, yo ya la perdoné, pero
no quiero estar cerca. Sí, sí, yo también me quedé dando vueltas en esa idea de que muchas veces la gente piensa o hasta juzga, ¿verdad? Ay, dice que perdonó, pero no le invitó al bautizo, ¿verdad? Ay, qué farisea, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Y es que no va por ahí, pasa por otra parte, ¿verdad? Y es por el camino en el cual yo quiero elegir qué tipo de personas quiero en mi vida, ¿verdad? Bueno, perdoné, decidí soltar esas emociones, lo que me causó en ese momento, pero yo no quiero esa persona más cerca de mi vida, ni de mi familia, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa que sea mentira el perdón o que sea falso, va por la decisión de qué quiero vivir a partir de este perdón y qué aprendí también de esa relación, ¿verdad? Porque a veces uno aprende que no quiere estar con estas personas. Y pensaba en lo que estaba planteando Gil en tu primera intervención de estos conceptos, porque si uno ve La Rosa de Guadalupe, Decisiones, si uno ve el cine y la literatura, todo eso normalmente termina con besos Abrazados. y abrazos y la verdad es que la vida no es así. Volviendo esto, que a veces tal vez nos han escuchado mencionar la terapia de aceptación y compromiso, no es un invento que nos sacamos de la manga, es uno de los modelos terapéuticos más modernos y científicos, y como lo dice muy bien su frase, implica una gran aceptación. Aceptar que no siempre todo terminó en reconciliación, en besos, abrazos y rosas, aceptar que hubo pérdidas, aceptar que hay dolores, incluso en vez de huirle al dolor, más bien apechugarlo, como decimos en Costa Rica, abrazar y vivir el dolor de manera balanceada, porque entonces ni lo hago más grande ni tampoco lo minimizo, vivo el dolor que tenga que vivir y nos da una vida como con los pies en la tierra, pero a la vez más sana, la capacidad de aceptar. De nuevo, ¿dónde está el límite? No es que voy a aceptar a alguien que me hace daño, ahí me alejo, pero igual el dolor que quedó no lo puedo negar, tampoco voy a ir a vengarme, no es la violencia el camino, la venganza, pero sí. Entonces ese buen porcentaje de aceptación en la vida nos da mucha paz. Por eso ahora se habla mucho también en la ciencia de salud mental de la flexibilidad psicológica. O sea, mi capacidad de decir esto no me gustó, no es como yo quería, no terminó como me hubiera gustado, pero voy a aceptarlo, a abrazarlo con todo y el dolor que implica y seguir siendo mi mejor versión dentro de lo que cabe en este nuevo contexto. Entonces ahí sí me topé en el almuerzo familiar esa persona que no quiero mucho, soy amable, soy cortés, hasta ahí. El día que no le quise invitar, pues no le invité y tengo paz con eso. Y si habla mal de mí o me habla a mis espaldas, lo dejo ser, lo acepto y me comprometo a seguir siendo la persona que soy basado en los valores que definí. Sí, nos movemos con... Si mi abuela estaría viva, entonces si Silvia y Mónica fueran sus nietas y ella sabe que hubo un conflicto, ya se perdonaron, pero... Entonces mi abuela haría un almuerzo y la sentaría juntos. Ah, sí. El propio. Sí. Sí, yo quiero ponerles un ejemplo que justamente tuve que intervenir hace poco. Desde los cuidados paliativos, al final de la vida, se ve mucho estos temas de perdón, ¿verdad? Y trabajaba con una familia porque un señor, él expresaba abiertamente que él ya perdonó, ¿verdad? Y me lo dijo a mí, no, ya yo solté, yo perdoné, yo me siento preparado, ya yo me puedo ir. Pero la familia estaba muy angustiada porque este señor no quería ver a su hermano, ¿verdad? Y que no quería dejarlo que se viniera a despedir, el hermano quería despedirse. Y él me dijo, no, yo no quiero, yo ya perdoné, yo no necesito despedirme de esa persona, ¿verdad? Yo ya me siento bien para irme así. Y la familia entró en angustia terrible porque él no aceptaba que el hermano viniera, ¿verdad? Y entonces me tocó intervenir en esta parte, explicarles que el perdón no necesariamente era lo que estábamos hablando hace un rato, es reconciliación o es tenerte y venir y tomarnos un café, ¿verdad? No necesariamente necesito tener a esa persona físicamente a la par para decir, sí, ya perdoné. Es una decisión propia. Es algo interno, es muy de nosotros, ¿verdad? Y debemos también respetar cuando la otra persona dice que ya perdonó. Y yo creo que también es importante que aprendamos a comunicarlo, ¿verdad? Yo puedo decir, mira, te perdono, créame que en mi corazón ya no guardo nada de esto, pero también si tengo la posibilidad de decir, pero también sepa, me gustaría mantener cierta distancia. Exacto. No lo tomes a mal, es que en realidad ya mi vida tiene prioridades diferentes, y listo, ¿verdad?
Porque yo creo que a veces, en temas familiares, pienso más, a veces la otra persona sí ocupa tener claro cuál es mi posición a partir de ahora de este perdón. Y si se puede dar la oportunidad, también no lo eximamos. Yo puedo decirle a esa persona, mira, te perdono, pero vieras que ya no quisiera como participar mucho en esto, ya no me agrada y no quiero que lo tomes personal. Nada más sepa que ya esto está para mí saldado. Hablarlo. Y hablarlo. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales con la doctora Mónica Segura Córdoba, que precisamente la cápsula de hoy es perdonar no siempre implica reconciliarse. Y ya venimos con más. Perdonar es un acto de amor, es un acto de libertad que quiere construir paz con vos mismo. Pero no siempre significa reconciliación, porque no todas las personas cambian o las circunstancias son las más favorables. Pero aceptar esa realidad entendiendo que eso no va a seguir siendo un conflicto para tu crecimiento, para tu realización, es importante tenerlo en cuenta. Perdonar es poder donar a otros también esa misericordia, pero también regalarte a vos mismo un gran regalo muy preciado, y es poder vivir en libertad, sin ningún obstáculo y creciendo siempre, aunque esa diferencia tal vez no se haya resuelto, porque recordemos, no todos están listos para cambiar, pero tú no debes estar atado a eso. ¿Hacemos Silvia Gil y yo? Ah, bueno. No sea malcriado, le estoy contando. Cuéntame. Que este es de Orotina y lo tengo cada 22, entonces es muy... Seguimos, bueno, qué rápido pasa. Bueno, entramos en nuestro bloque final, qué rápido pasa el tiempo. La propuesta entonces es aprendamos a tener como un amor maduro, un amor realista, un amor consciente hacia nosotros mismos y también acepta estas cosas. A mí me gusta mucho la posición de Ale Álvarez, es un colega argentino. Tiene en su canal de YouTube un amplio y largo video sobre aprendamos a vivir con los no que la vida nos ofrece. No todo es para siempre, no siempre hay sinceridad, no siempre hay estabilidad. Y cuando yo digo, porque de pronto, no sé, Silvia era mi hermana y como yo soy mayor, le metí el hombro y gracias a esto logró graduarse. Y de un momento a otro, por las circunstancias de la vida, ahora Silvia se enojó, habla pestes, y entonces yo empiezo a decir, ya se le olvidó, ¿verdad? Ya se le olvidó que el vestidito ese, ¿verdad? De la graduación, bueno, sí, pero en aquel momento, y uno no puede vivir así, o sea, realmente no se puede vivir así, porque es muy desgastante. Me duele muchísimo que hoy Silvia tenga esta posición, pero yo creo que ya intenté, ahora la suelto. Y voy para adelante y sí quisiera plantear algo, bueno, ¿cómo lidiamos con estas cosas familiares? Gil decía, bueno, y si nos toca coincidir con cordialidad y respeto, y si no también no nos expongamos a lo heroico, ¿verdad? Bueno, y si no voy a estar en el almuerzo familiar, entonces el día antes o el día después, entonces invito a los con los que no puedo compartir un café, y yo creo que la vida hay que llevarla ahí. Sí. Escuchando esto y lo que comentaba ahora Silvia de personas en sus últimas etapas de vida, recuerdo un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos, de Bronnie Ware. Ella dedicó años a cuidar personas en sus últimas etapas y vio que muchas de las historias coincidían en los grandes arrepentimientos. Y uno de ellos era haber perdido relaciones de amistad. Y lo que me pongo a pensar es esto, ok, está bien establecer límites y decir hasta aquí y alejarme y distanciarme. Pero, de nuevo, he visto un poco movimiento en la sociedad actual de un exceso de esos límites. Entonces, Mónica hizo una cena y no me invitó y eso fue suficiente para alejarme y distanciarme y perder una amistad, ¿verdad? Y tal vez nada más no le alcanzaba el campo, no le alcanzó la comida o lo que sea. Pero más bien nos estamos resintiendo demasiado fácil y distanciando muy fácil. Lo veo más en gente joven. Entonces hay que tener cuidado con eso, cuidado con lo que aprendemos, con lo que escuchamos, porque tampoco va por ahí. A mí me asusta cuando veo personas que van a algún tipo de terapia
y después de 1 o 2 años están totalmente aislados. Porque en esta idea de ponerse límites se alejaron por completo de su mamá por los errores que cometió, de su papá, de sus hermanos, etc. Y bueno, ¿qué mamá y papá no cometió errores? Pasaron por un divorcio, lo que sea. Pero no todo es blanco-negro, no todo es malo. Entonces, no es necesario distanciarme por completo de todo el mundo. Hay que aprender a ver un poco más el gris y tampoco ser excesivamente radicales. Porque en la vida todos vamos a necesitar que nos perdonen. Y si no es algo grave, también yo voy a perdonar cosas que no son graves y mantener vínculos. Cuidado que no terminemos desvinculados de todo el mundo, porque por cualquier cosita, chao por siempre. Sí, yo creo que hoy tenemos que hablar mucho de esto de permanecer, de estar, de ser compasivos. Misericordia, nuevas oportunidades. Sí. Y que no todo es personal también, ¿verdad? Ahorita pensaba en este ejemplo que ponía Gil, es cierto, y a veces puede ser que no alcanzó el presupuesto para invitar a todo el mundo, puede ser que, ¿verdad? No sé, lo que sea, en Bueno, realidad. Silvia, vos que trabajas en este tema de dinámicas familiares, ¿verdad? Hay gente que dice, es que invitaron a la boda, pero solo la pareja, los hijos no. Y si no invitan a mis hijos, no porque voy. No voy, entonces no vas. Sí. Ya, o sea, es que hoy hacemos mucho drama también. Donde no caben mis hijos, no entro yo, ¿verdad? Es una frase que se excusa mucho. Bueno, aquí hay que ponerlo en contexto, porque sí, si quería invitar a la tía, porque fue una persona muy importante en su vida, pero no caben los 17 primos. Y con los caras que son las bodas. Exacto. Cada plato es carísimo. Sí, exacto. Entonces, más bien, ¿verdad? Tal vez tratar de verlo desde un punto más compasivo y decir, bueno, me invitó a mí y yo voy en representación de la familia, ¿verdad? Ahí les cuento. Ahí les cuento después cómo estuvo, ¿verdad? Esa flexibilidad, ¿verdad? Y no quisiera que nos vayamos también, chiquillos, sin hablar del perdón propio, ¿verdad? Del amor propio, de ese perdón que nos tenemos que tener a nosotros mismos, porque a veces andamos perdonando hacia afuera, pero nosotros cargamos con un montón de culpas, de deberías, de tendrías, de lo que no hice en, ¿verdad? 1900 no sé cuándo, y identificarnos con el quién soy hoy y quién fui en ese momento. No se vale que nos juzguemos en el hoy, ¿verdad? La versión mía, la versión de Silvia, de Mónica, de Gil, de Rafa, en el pasado. Lo que hicimos, lo hicimos con las herramientas que teníamos en ese momento, se hizo lo que se pudo con la información que teníamos y perdonarnos, dejar ir para poder sanar y en el presente ser una mejor versión de nosotros, ¿verdad? Sí, yo siempre hago un ejercicio psicológico en octubre, son 25 años de práctica. Y entonces a mí me preguntan, Rafa, ¿qué pensás vos de los pacientes del año 1? Bien, como un psicólogo con 1 año de experiencia. Si le preguntas al psicólogo que tiene 25 años por encima, diría, haría las cosas diferente, pero en aquel momento estuvo bien. Exacto. Pero si yo digo, ay, no, verdad, es que no, ni hablemos de eso, porque me entra un gelado aquí. No. Pobrecitos aquellos que atendí. ¿Verdad? En su momento estuvo bien. Sí. Y así es el cirujano, y así es el docente. Y incluso así es, qué triste, ¿verdad? El hijo mayor versus el hijo menor, ¿verdad? Ahí vamos. Vámonos a nuestros mensajes finales. Moni, arranquemos con vos. Bueno, el perdón definitivamente es una oportunidad que se da a la persona y a uno mismo, ¿verdad? Para caminar ligero, no necesariamente dan ganas, pero sí tiene un propósito muy sublime y muy honorable para quererlo conseguir, y esperemos que nos dé la oportunidad de quererlo obtener, ¿verdad? Porque es libertad, es paz y también es un respeto y es un autocuidado, así que el perdón para mí no es negociable, ¿verdad? Debería ser algo que uno podría otorgar la mayor parte del tiempo porque es ganar. Sí, y antes también, antes de los mensajes finales, porque se me fue una idea que es clave, entonces yo le pedí perdón así a Mónica y Mónica me dijo, jamás te voy a perdonar. Sí quisiera, Gil, ¿cómo digerimos eso? Me encadeno al portón de la casa y dice, aquí no me muevo. No. Una vez más la aceptación. Yo no tengo control de lo que Mónica sienta o haga. Y esa falta de perdón le pertenece a ella. Correcto. A mí me pertenece la humildad de disculparme, de pedir perdón, incluso dejar la puerta abierta para una reconciliación o algún acuerdo. Y hasta ahí llego yo. Podría hasta quedar resentido con ella de que no me quiso perdonar. Bueno, decido el perdón siempre. Entonces, recordar esto. La sabiduría es que yo estoy a cargo de mí mismo.
Pero esto implica por defecto que no puedo obligar ni hacerme cargo del otro, ni de su falta de perdón o rencor. Entonces, lo que toca es soltar. Sí, que no es fácil. No, no es fácil, es un proceso, ¿verdad? Para retomar, es un camino. El perdón es la llave que abre esa puertecita hacia un camino largo que nos lleva trabajo, que nos duele, que no es color de rosa, pero que al final nos va a ayudar a llegar a aceptación de lo que es como tal vez no es la historia que yo quería contar, pero esto es lo que tengo, y eso nos va a ayudar a vivir más libres y más tranquilos. Sí, yo recuerdo rápidamente una persona que su papá, casi 30 años después, digamos, yo abandoné a Mónica, y entonces 30 años después la busqué y le dije: Mónica, quiero pedirte perdón por no haber estado ahí. Y entonces, bueno, ahí se escuchan, ¿verdad? Se hablan, se dicen lo que tienen que decir, se dan un abrazo y la conversación termina bien. Pero luego Mónica viene a consulta y dice: pero Rafa, después de esto nunca más volvió a aparecer, fue un segundo abandono. Dijo: bueno, pues una interpretación, pero él vino a pedir perdón por lo que había hecho, pero eso no significa que iba a seguir presente. Y también tenemos que entender las circunstancias de las otras personas. Él venía a reparar aquel evento, aquel momento, pero ¿habló de relación? No. Son nuestras expectativas. Hay muchos procesos que se vuelven dolorosos porque generan grandes expectativas de dolor. Pero bueno, Gilbert Carazo. El perdón es un acto de amor. ¿Cómo así? Amor, como lo hablaba Jesús, que no era tanto en términos románticos como el amor eros, sino el amor ágape, que es lo que él más hablaba, tiene que ver con la bondad, con hacer bien. Amor propio es buscar mi bienestar, y el amor al prójimo es hacer bien a los demás. Entonces, perdonarme, tener autocompasión, es un acto de amor propio. Y perdonar a otros es un acto de amor al prójimo y a la vez de amor propio porque me libera. Entonces, el perdón es sanador y es un acto de amor, y el amor es una muy buena brújula moral. Ustedes pueden buscar a Gilbert Carazo, así, Gilbert Carazo _psicología, o al 7019-3996, 7019-3996. Silvia Cruz. Anímense a soltar esas piedras, a ponerlas a un lado del camino, porque pesan y duelen. Anímense a revisar cómo quieren sentirse todos los días, qué emociones quiero experimentar, si quiero seguir viviendo desde el pasado, desde lo que dolió, o crear nuevas experiencias y vivir en libertad. A la doctora Silvia Cruz, así en todas sus redes, doctora Silvia Cruz V, y a ambos nos pueden localizar también en el 88 81 1304 o al 2290 1383. Mónica Segura. Sí, el perdón es definitivamente un acto de amor, de autocuidado, y sobre todo entendamos que no es igual que la reconciliación. Sin embargo, es importante que podamos entender que la reconciliación tiene que ir bajo el respeto y no bajo el sostener resentimientos, ¿verdad? Que es como un cambio para avanzar y no para sostener un pasado doloroso. Doctora Mónica Segura Córdoba, y la pueden localizar en el 8830-1038. 8830-1038. A todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, queridos amigos, colegas. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden nuestras repeticiones en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde. Queda también en Fides, en YouTube y en Facebook como Fides CR. Y por supuesto, ojalá que puedas replicarlo. Y nos vamos con la doctora Sofía Jenkins, nutricionista, que nos dice qué es el hambre real y cómo reconocerla. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Aprender a reconocer el hambre física es un paso muy importante para lo que es la alimentación intuitiva. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender nuestra sensación de hambre y de saciedad. ¿Y cómo podemos reconocer este tipo de hambre? Bueno, es un hambre que empieza paulatinamente, poco a poco, no tiene antojos específicos, pero sí se va a encargar de buscar en el cuerpo alimentos que nos vayan a suplir nuestras necesidades, a generar saciedad y también que nos vayan a hacer bien. Muchas veces puede venir acompañado de un leve dolor de estómago, de cabeza o inclusive irritabilidad por el tema de que nuestro cuerpo está buscando energía para poder suplir todas las necesidades del día.
Es importante que no sea únicamente comer menos, sino también comer más, comer mejor y no solo cuidar lo que ponemos en nuestro plato, sino también en nuestros pensamientos y en el día a día. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.